y es básicamente con lo que nosotros tenemos que comenzar a trabajar, ¿no? Todos estos efectos ópticos, como ustedes ven, ingresan por la visión. Entonces, esta es una parte muy importante porque aquí entra lo que se llama la percepción visual que tenemos las personas. Entonces, yo no sé si aquí ustedes ven esta foto y ustedes pueden observar que dice que es una joven o una anciana. Quizá algunos a simple vista puedan observar que es una joven y otros van a poder observar que es una anciana. O si no, de repente ustedes van a poder ver el perfil de una persona anciana o adulta. Entonces, realmente es una joven, ¿no? Acá ustedes pueden ver, si siguen la flechita, el perfil de la persona, ¿no? Es una chica joven, una mujer joven. Este es el maxilar, esta es la parte de la oreja, ¿no? Su cabello, tiene un velo colocado, acá tiene el cuello y acá tiene una pequeña pañoleta. Pero también si nosotros lo seguimos observando y lo vemos a simple vista, puede ser que nos parezca también una anciana, en el cual se puede ver aquí, ¿no? Como si esto fuera la nariz de la anciana, la boca, ¿no? Esta es la parte del cuello, pero en este caso sería la mandíbula, y la parte de la oreja sería la vista, ¿no? O sea, los ojos. Entonces, a esto lo que ustedes están observando se llama percepción visual, ¿no? La percepción visual es muy importante cuando nosotros hablamos sobre textura, sobre morfología, sobre analizar la luz, sobre las superficies y también las partes de sombra. Ustedes acá se pueden fijar, esta es una dentición natural. En una dentición natural, ustedes, más que observar líneas, ustedes observan elevaciones, estas elevaciones de aquí, que vienen a ser los lóbulos de las piezas, ¿sí? Que presentan en la cara vestibular, y también van a observar depresiones. Las depresiones que son denominados surcos de desenvolvimiento. Entonces, estas depresiones lo que traen sobre la superficie de las piezas es partes de sombra, y las elevaciones como los lóbulos caen en la parte de la luz, porque sobre eso cae primero la luz y la luz se refracta, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos que en una superficie hay elevaciones y depresiones que son lóbulos, ¿sí? Y las depresiones son partes de sombra. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos a hacerlo en un trabajo, ya sea de cerámica, de resina? Nosotros muchas veces sabemos las estructuras que presentan las piezas, pero también el detalle de hacer estas estructuras y hacer estos desgastes es cómo los realizamos. Fíjense aquí, ustedes ven acá, esto se ve bastante artificial. Esta es una corona que ha sido hecha, y si nosotros podemos observar, tiene acá estas dos líneas, ¿no? Que simula los surcos de desenvolvimiento o las depresiones que tiene una pieza por vestibular, ¿sí? El detalle aquí es justamente que estas depresiones erróneamente se han hecho como líneas rectas y con ángulos. De repente ha utilizado una fresa que sea troncocónica, que tenga ángulos, que hace que la superficie quede de esta manera, marcada como si fuera una línea. Entonces, eso también es importante porque las depresiones son superficies cóncavas, ¿no? Así cóncavas, y no son en filo de cuchillo como triángulos. Entonces, esto hace que se vea artificial. Ahora les voy a explicar cómo vamos a ir resolviendo esta parte, ¿sí? Vamos a ver aquí, vamos a hablar de un incisivo central. Se dice que el incisivo central presenta un ángulo mesial de 90 grados y un ángulo distal redondeado. Al hablar de un ángulo de 90 grados significa que tiene un ángulo recto, sí, pero no es completamente recto y agudo como podemos observar aquí, ¿sí? No es un ángulo completamente agudo de 90 grados. Tiene que tener una pequeña inclinación aquí, como un pequeño biselado recto o inclinado hacia el lado distal. Porque imagínense si juntamos este central con el central opuesto, entonces visualmente lo que vamos a crear cuando se juntan estos dos ángulos de 90 grados es que están los dientes unidos. ¿Por qué? Porque estamos eliminando lo que se denomina tronera incisiva. Entonces, cuando hacemos los lóbulos son tres lóbulos, ¿sí? Mesial, central y distal, y vamos a presentar dos depresiones, ¿no? Las depresiones son anchas en la base
y angostas hacia cervical, como dos triángulos. Ahora, ¿con qué puedo reproducirlo cuando lo hacemos en cera? Lo puedo reproducir desplazando con alguna cuchara de electrón. ¿Por qué? Porque la cuchara de electrón es redonda, entonces la depresión que va a causar cuando van a raspar la cera es cóncava. Si yo lo hago con un instrumento que es afilado, lo que va a hacer es marcar un filo de cuchillo y se va a notar la depresión, el efecto visual que va a causar este desgaste con este instrumento, que no sea una cuchara de electrón, que sea de repente con la cuchilla o hacemos con un instrumento filudo, va a ser esas dos líneas rectas que hemos visto en la anterior foto. Entonces causa lo que es irregularidad. Ahora vamos a ver un incisivo lateral, ¿sí? En un incisivo lateral va a presentar tanto el ángulo mesial como el ángulo distal, lo va a presentar los dos ángulos redondeados, siendo el ángulo distal el más redondeado. Ahora, también esta pieza sobre su superficie va a presentar lo que son lóbulos, ¿sí? El lóbulo mesial, central y distal. Y va a presentar las dos depresiones que son, se escucha una música, no sé si alguien está con música. Ay, pues se escucha una música. Sí, por favor, Gustavo. Sí. Gustavo, por favor. ¿Alguien? Bueno, vamos a seguir, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poder ver que tiene una depresión en forma triangular que es ancha en la base y angosta hacia cervical. Siempre la mesial va a ser más ancha y más larga y la distal va a ser más pequeña. Se escucha bastante fuerte la música. No sé si alguien puede... Sí, no a propósito. Por ahí a veces que sale, ¿no? La música. Bueno, entonces, ahora vamos a seguir con el siguiente. Ahora vamos a hablar del canino. Bueno, cuando ustedes, y cuando nosotros hablamos de canino, bueno, realmente el canino, al igual que el incisivo central, es una pieza bastante importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el canino uno nos da soporte facial, a nivel de la línea nasogeniana. Otro nos ayuda al movimiento mandibular de su oclusión posterior cuando hacemos el movimiento de lateralidad. Pero también algo muy importante del canino es que el canino es una pieza de transición. Cuando hablamos de pieza de transición en el canino, es porque el canino pertenece al sector anterior, ¿sí? Pero tiene ya rasgos morfológicos del sector posterior. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene un ápice cuspidio, y ustedes saben que el ápice cuspidio presentan ya las piezas posteriores, por eso es una pieza de transición. Ahora, algo muy importante del canino, ¿sí? Este tiene dos superficies por vestibular, ya sea el superior o el inferior. Ustedes ven un canino, ven aquí el lado mesial. Este lado mesial del canino se tiene que perder, ¿sí? Se tiene que perder o mimetizar con los incisivos, o sea, con el incisivo lateral y con el incisivo central. En cambio, el lado distal del canino, que es como un eje, ¿sí? Entonces, el lado distal del canino, lo que tiene que hacerse es perderse con el sector posterior, con las premolares que vienen, o sea, con la primera y la segunda premolar. Tiene que perderse con ese perfil. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos el sector anterior o vamos a hacer de repente carillas o un puente anterior, ¿no? Muchas veces el canino, ¿sí? Le hacemos con los dos planos, pero el lado distal del canino no hacemos que se pierda con el sector posterior. Entonces, lo que vamos a hacer es que el canino comience a tapar el sector posterior y la sonrisa va a variar. ¿Por qué? Porque se va a ver una sonrisa más ancha y más cuadrada. Entonces, eso es muy importante cuando hacemos la parte de los caninos.
Recuerden que es una pieza de transición y puede hacer que la arcada dentaria se vea más ancha si es que el lado distal del canino no se pierde con el sector posterior. Entonces estamos modificando el arco de la persona, porque puede ser una mujer que hagamos un sector anterior y el canino, al dejar el lado, solamente por dejar el lado distal abierto del canino, vamos a notar que la persona cuando sonríe tiene una sonrisa amplia y aparte que tiene una sonrisa amplia se va a notar cuadrada. ¿Sí? ¿Qué? Ahora vamos a ver aquí, el canino tiene dos rebordes cuspidios, como ustedes pueden ver, esta parte de acá es un canino superior y el otro canino es un canino inferior. Diferencias entre las dos piezas hay, no se hacen iguales. La diferencia es que el canino superior, su ápice cuspidio, abarca 3/4 partes de la corona. En cambio, un canino inferior abarca solamente el tercio incisal. Si hablamos de ancho, el canino superior sí es más ancho de mesial a distal y el canino inferior es más angosto o más estrecho. Y si hablamos del largo de la corona, el canino superior es más corto y el canino inferior es mucho más largo. En un canino superior de cervical a incisal, solamente altura coronaria puede medir hasta 10 milímetros. En cambio, un canino inferior llega hasta los 11 milímetros. Entonces, no son iguales, son muy similares, pero no son iguales. Sus rasgos morfológicos son diferentes, tanto en ancho como en altura coronaria. Ahora veamos acá el canino, cómo lo vamos a ir analizando con los lóbulos. Siempre el canino va a presentar sus 3 lóbulos, ¿no? El lóbulo mesial, el lóbulo central, que es el más prominente, y el lóbulo distal. El error que muchas veces cometemos cuando realizamos un canino es que este surco de desenvolvimiento, ¿sí? El mesial es ancho en la base y se hace angosto hacia cervical. Pero el error justamente está acá, cuando hacemos el surco de desenvolvimiento distal. ¿Por qué? Porque el surco de desenvolvimiento distal es ancho en la base y convexo. Es como si fuera una C, una letra C. ¿Sí? No es recto. Y muchas veces el error que cometemos es hacer las dos depresiones o surco de desenvolvimiento, los hacemos rectas. Entonces, fíjense aquí, este lóbulo distal, al hacerlo el surco de desenvolvimiento en forma de C, el lóbulo nos queda más corto y más redondo. En cambio, el lóbulo mesial nos queda más largo y más delgado cuando hacemos el surco de desenvolvimiento más recto. Entonces, estas dos diferencias hacen que el canino se vea mucho más estético. Ahora sí pasamos. En los rebordes cuspidios, cuando ustedes ven el canino, ¿sí? Realizamos 2 rebordes cuspidios. Aquí no los he unido porque generalmente cuando realizo un canino no hago con el ápice cuspidio tan agudo, ¿no? Lo hago ligeramente rojo. Pero si ustedes se dan cuenta aquí, su reborde cuspidio, ¿sí? El de aquí, este reborde cuspidio, cuando uno lo hace, lo une con la cara proximal, o sea, con el diente adyacente. Hasta ahí creo que todos hacemos igual. Ahora, aquí el canino, cuando ustedes lo ven dentro de boca, tiene que verse ligeramente torcido hacia distal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que este canino se vea torcido hacia distal? Sin encerarlo torcido, ¿no? Porque todo tiene que estar dentro de un mismo eje. ¿Ven esta línea rosada que he colocado acá? Ese es un corte que se hace en diagonal. Después de haber hecho el reborde cuspidio mesial, se hace un corte en diagonal. Mientras este corte en diagonal sea más pronunciado, más diagonal, ¿sí? Van a lograr el efecto visual o el efecto óptico que el canino se vea más torcido hacia el lado distal. ¿Sí? Es muy importante. Entonces, su reborde cuspidio mesial, este reborde cuspidio mesial va a tener 2 planos, no es solamente un plano. Es este plano de aquí, que es la línea blanca, termina ahí y va al siguiente plano. Bueno, entonces, y vamos a comenzar a hablar justamente sobre las microtexturas de las piezas. Entonces, cuando hablamos de las microtexturas, estamos hablando de analizar las superficies, pero ya no en sentido vertical, sino en sentido horizontal. ¿Qué quiere decir? De mesial a distal.
Estas microtexturas se encuentran sobre toda la superficie del diente. ¿Qué quiere decir? Que se encuentran por vestibular, por palatino, por proximal, porque son parte de las estructuras del diente, que son conocidos como los periquematos. También ustedes pueden notar estos periquematos mucho más marcados, los van a notar a nivel del tercio cervical, a nivel de este tercio, de aquí. Pero ¿por qué los van a notar mucho más pronunciados ahí? Porque justamente es ahí donde el diente tiene una protección biológica que se llama la altura de contorno. La altura de contorno del diente es la parte más prominente del diente, el cual permite que los alimentos no impacten directamente con la encía libre. ¿Sí? Entonces, como este diente tiene su autoprotección en sí, todas las piezas lo tienen, entonces justamente es por eso que los alimentos no desgastan esta superficie del diente, y es por eso que en este tercio cervical generalmente podemos observar más los periquematos. Pero eso no quiere decir que el diente tenga periquematos sobre la superficie de toda la superficie del diente. Sí lo va a presentar, sino que ligeramente más tenues. No los va a presentar tan marcados como de repente van a poder observar en el tercio cervical. Aquí les voy a explicar algo sobre esta temática. Ustedes acá pueden observar estas líneas que son de color verde, un poco más anchas, que se denominan bandas circunferenciales. Estas bandas circunferenciales se encuentran de cada 12, 14 periquematos, se van a ir encontrando estas bandas circunferenciales, ¿sí? Sobre la superficie del diente. Entonces, entre estas son que vienen los periquematos. Y los periquematos son los que muchas veces ustedes encuentran de repente más marcados en el tercio cervical, pero se va a encontrar sobre toda la superficie. Cuando estos periquematos van llegando a nivel del tercio medio del diente, se comienzan a formar, ya no son convexos, sino que son medios ondeados, como ondas que van sobre la superficie del diente. Y cuando se acercan más hacia el tercio incisal, se vuelven mucho más convexos, ¿sí? Ahora hay que saber también en qué momento y cómo colocar estos periquematos sobre las estructuras de los dientes para obtener naturalidad. Aquí vamos a ver un diente ovoide. Ahora vamos a hablar justamente de los dientes, la macrotextura combinada con la microtextura, que va a depender del tipo y forma de diente que ustedes hagan. Cuando ustedes van a hacer un diente ovoide, generalmente el contorno del diente es ovoide, pero la superficie del diente también tiene que ser ovoide. ¿Cómo logro que esa superficie sea ovoide? Realizando los 3 lóbulos. ¿Qué quiere decir? El lóbulo mesial, central y distal. Y como ustedes ya saben, estos lóbulos, entre lóbulo y lóbulo, presenta depresiones. Entonces, los periquematos no necesariamente tengo que hacerlos desde cervical hasta incisal, sino que los periquematos se van a notar un poco más pronunciados justo dentro de las depresiones. O sea, dentro de estas depresiones, así como está acá, ¿no? Dentro de estas depresiones, ahí se van a notar los periquematos. ¿Por qué? Porque las depresiones son cóncavas. Y al ser cóncavas, los alimentos funcionan como lijas. Los alimentos que nosotros masticamos son como lijas, que van desgastando la superficie del diente. Entonces, lo primero que van a desgastar son las elevaciones, que son los lóbulos. Pero las depresiones van a seguir manteniendo las texturas que se encuentran sobre la superficie, porque los alimentos demoran más en desgastarla. Entonces, no quiere decir que cuando hacemos microtextura o periquematos, como se llaman, vamos a marcar sobre toda la superficie, sino que quizá la van a poder encontrar un poco más pronunciados dentro de las depresiones, ¿sí? Las bandas circunferenciales, que son estas líneas que le he marcado acá, son más profundos que los periquematos, o también conocidos como las líneas de Retschel, ¿sí? Estas depresiones, ¿sí?, que son más profundas, que son bandas circunferenciales, son más notorias. Eso sí lo vamos a poder notar más a simple vista, y sí va de mesial a distal. Puede ser que ustedes puedan ver en algunos casos que hayan podido realizar estas texturas más marcadas, y de repente puede ser que vean que en la superficie no hay periquematos, ¿sí? Esto sería el esquema de un diente de contorno ovoide, ¿sí? Los rosados que ustedes ven a los costados son los lóbulos, ¿sí? Lóbulo mesial, lóbulo distal. El del medio es el lóbulo central, que es el amarillo.
Y de ahí van a ver las dos depresiones, ¿no? Que son las celestes o las turquesas o surcos de desenvolvimiento, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se vería cuando les piden un diente rectangular o triangular. Cuando les piden un diente rectangular o triangular, ustedes tienen que tener en cuenta que estos dientes, su superficie tiene que ser más plana. No van a poder desarrollar, como siempre tenemos en nuestra mente, que la cara vestibular tiene que tener los 3 lóbulos. En este caso, el lóbulo que más se va a notar son los mesial y el distal, o sea, los dos de costado. En cambio, la parte del medio va a ir ligeramente más plana en algunas piezas cuando son rectangulares y un poco más cóncavas en el medio cuando es triangular. ¿Qué quiere decir? Que su superficie también tiene que ir de acorde con el contorno del diente que ustedes van a realizar. No todas las piezas tienen los 3 lóbulos por la cara vestibular marcados o pronunciados. Entonces, eso tienen que tener muy en cuenta cuando arman un diente y qué tipo de diente van a hacer. Entonces, cuando hacemos un diente triangular o rectangular, generalmente en el medio tienen una depresión aquí. Ven esta flechita, ustedes ven acá la depresión en el medio, y es ahí donde van a encontrar, como es cóncavo, es ahí donde ustedes más van a encontrar periquematos, porque los alimentos todavía no los han desgastado, ¿sí? Y los lóbulos van a quedar como zonas de luz y más brillosas. Entonces, eso uno tiene que tener muy en cuenta cuando hace los dientes y combina las macrotexturas con las microtexturas. Esto sería el esquema de un diente triangular o rectangular, ¿no? Siempre en el medio ya no va a tener la presencia tan elevada del lóbulo medio, sino generalmente lo va a tener en forma cóncava, ¿no? Como en forma de depresión. A excepción del canino, que ya saben que el canino siempre va a presentar los 3 lóbulos, pero el lóbulo medio ya no va a ser tan prominente, ¿sí? Cuando cambiamos de diente. En los ovoides, sí, siempre van a presentar los 3 lóbulos marcados. Aquí ustedes pueden ver en la foto la combinación de puntos de luz y puntos de sombra, que es la combinación de las microtexturas con las macrotexturas. Entonces, lo que ustedes tienen que observar sobre una superficie de un diente para que se vea natural justamente es esto. Puntos de luz, puntos de sombra, pero no se tienen que ver rayas marcadas o líneas marcadas, ¿sí? Aquí vamos a verlo. Esto es un encerado, es el mismo, pero ya puesto color, ¿no? Con la técnica de estratificado, de cera estratificada por capas. Entonces, llegar a la naturalidad de un diente también es principalmente llegar a nuestro objetivo, pero haciendo algo natural, no rayando el diente ni haciendo tanta textura tan marcada, porque lo que van a lograr es que en vez de que se vea natural, se vea mucho más artificial. Entonces también hay que aprender a jugar justamente con las texturas. Ahora vamos a hablar de una parte importante en el sector anterior que vienen a ser los ángulos de desviación de la luz, o también denominados aristas. Todos conocemos más creo que por aristas. Entonces, estas aristas son estas líneas amarillas que ahora les voy a explicar. Miren, estas líneas amarillas de acá son las aristas. ¿Cómo obtengo yo las aristas? Las aristas es como darle un volumen adicional a la cara vestibular. Es un efecto óptico que nosotros estamos haciendo sobre una misma cara vestibular, o sea, sobre una misma superficie, donde va a ser que la luz va a llegar en primer plano ahí, o sea, en primer plano la luz va a llegar justamente sobre este espacio de línea amarilla a línea amarilla, que viene a ser las aristas, y todo este espacio va a formar la cara vestibular, ¿sí? Y esta línea rosada que les he marcado aquí es un efecto que va a crear de sombra, ¿sí? Entonces, el real ancho del diente es justamente desde la línea blanca hasta la línea blanca. Ese es el ancho normal del diente, que puede medir 8.5 o 9 milímetros, vamos a ponerle de ancho. Pero cuando hacemos las aristas, le damos un volumen óptico. O sea, solamente es algo ilusorio, y el diente visualmente se va a ver más angosto con estas líneas, con este efecto que le estamos dando, que es un efecto que se hace, en este caso podemos hacerlo con un bisturí, con un lecrón, lo podemos hacer sobre la superficie en forma biselada para lograr este ángulo de transición de aquí, que es el volumen óptico que le va a dar, que ahora les voy a explicar un poquito más justamente sobre esto. Miren aquí este video.
ustedes van a poder observar cuando se va pasando sobre la superficie del diente la luz. Entonces, cuando ustedes ven que pasa la luz sobre esta superficie, ustedes van a ver acá una línea, miren, se forma acá una línea. ¿Ven esta línea? Esa línea de luz que recorre la superficie del diente, acá también en el lateral van a poder observarlo. Lo voy a volver a repetir para que ahora lo puedan observar mejor. Esa línea de luz es la arista, pero si ustedes se dan cuenta, el diente tiene mayor volumen, pero cuando la luz cae sobre la superficie, lo primero que ustedes ven es esa línea, o sea, es un efecto óptico que se está creando sobre la superficie. Acá les voy a poner la foto, ¿sí? Para que ustedes puedan ver, acá le he marcado con una línea rosada, cómo aquí se encuentra esta línea de acá. Eso vendría a ser mi arista. Si yo esa arista la hago más redonda, va a ser una arista redondeada, puedo hacer una arista más recta, más triangular o más rectangular. Ahora vamos a ver la misma arista, otro videíto, pero el recorrido de la superficie, pero en un diente triangular o rectangular. Fíjense ahí la línea, ahí está más lento, ¿no? Cómo recorre la luz sobre la superficie del diente, a esa línea de luz se le llama arista. Pero esa arista, si ustedes se dan cuenta, está como dentro de la cara vestibular, más angosta. Acá lo vamos a poder ver en una foto mucho mejor. Entonces, ese recorrido es un efecto ilusorio que nosotros lo estamos dando sobre la superficie del diente. Porque muchas veces sí hablamos de aristas, pero a veces no sabemos muy bien reconocerlas. Entonces, creo que con esto les está quedando un poquito más claro en que el ancho del diente es una cosa y la arista le da otro ancho, otro volumen al diente adicional. Entonces, eso es lo que debemos mantenerlo hasta el final. Y también es importante también cuando hacemos el encerado o hacemos la cerámica, mantener esa arista hasta el final del trabajo, ¿sí? Cómo manejar los instrumentos, cómo manejar las fresas, eso es muy importante para mantener estas líneas de transición de luz o ángulos de luz también que se llama, para que se mantenga hasta el final, ¿sí? Acá vamos a ver ahora sobre los dientes inferiores, vamos a hablar un poquito de los dientes inferiores anteriores también. Yo les había hablado sobre dientes ovoides, triangulares o rectangulares, ¿no? En los inferiores, también los inferiores van a presentar 3 lóbulos sobre su superficie vestibular. Estos 3 lóbulos van a ser divididos por 2 depresiones o surcos de desenvolvimiento, que acá están en color verde, ¿sí? Que se encuentran en forma triangular. Esto, lo que ustedes ven, es un encerado con la técnica por capas estratificada, ¿sí? Pero el encerado realmente yo no lo hice con estas 2 depresiones, lo hice de la siguiente forma que yo les voy a mostrar, porque me parece que cuando nosotros hacemos un diente inferior, lo que necesitamos es que el diente se vea más armónico, y estas 2 depresiones, ustedes saben que un diente inferior es bastante angosto, entonces estas 2 depresiones, el efecto visual realmente que yo veo que causa sobre cualquier superficie, al ser tan angostas, porque los dientes son angostos, entonces no nos permite hacer depresiones tan anchas, ¿sí? Causa como si fueran 2 líneas rectas, o sea, así se ve, el efecto que logran es de 2 líneas rectas. Entonces, no se ve muy estético. Prefiero que lo realicen de esta manera, que vendría a ser como hice este encerado. Los 2 lóbulos, tanto mesial como distal, marcados, ¿no? Que marcan mis aristas, que marca el inicio y el final de cada pieza, pero con una sola depresión en el medio, que viene a ser la línea amarilla, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta. Entonces, van a lograr que el diente se vea mucho más natural y mucho más armónico. Ahora, no van a lograr esos rectángulos que solamente se ven rectos y como les digo, en una sola posición. ¿Cómo hago esto ahora? Yo ya tengo mis incisivos, ya sé qué textura le voy a dar. Ahora, ¿cómo hago para que estos dientes tengan movimiento como se ve en la foto sobre su mismo eje? Ustedes si analizan esta foto, el de aquí, este que les estoy señalando, es el incisivo central, lateral y canino. Todos los dientes los enceré rectos, pero creo que en el lateral se ve más como que si estuviera torcido. Pero no es que yo lo haya encerado torcido. Ahora les voy a pasar con unos cortes que se hacen sobre la superficie de los dientes para lograr el efecto óptico de movimiento
del diente sobre su mismo eje, ¿sí? Cuando yo hago un incisivo central, cuando lo enceré desde la línea verde hasta la línea verde, ¿no? Y de ahí bajé en forma triangular, ¿no? Hacia cervical. Hasta ahí todos tenemos nuestro incisivo central, inferior, todos lo hemos hecho igual, pero adicional a esto, lo que hice fue hacer 2 cortes en el lado del borde incisal inclinado, esta línea rosada de aquí y esta línea de aquí. Eso hace el efecto visual del que el diente no se vea completamente triangular o rectangular o como rectángulos divididos, porque le está dando un efecto visual de movimiento. Lo mismo hice con el lateral inferior. Aquí, ¿por qué se nota más en el lateral inferior? Porque el lateral inferior tiene el ángulo distal, lo tiene redondeado, ¿sí? Que al inicio lo enceré igual, desde la línea verde hasta la línea verde, redondeé el ángulo distal, porque los laterales tienen su ángulo distincisal redondeado, y el ángulo mesial lo tiene recto, pero no lo dejen hasta la línea donde han terminado. Tienen que realizarle este corte. Cuando realizan este corte es cuando ustedes ven que el diente parece que se está torciendo hacia el lado distal. Es un efecto óptico, no es que lo hemos encerado así. Se realiza el efecto óptico con este corte que ustedes le están haciendo, ¿sí? Y ahí lo ven un poco torcido, ¿sí? Igual pasa con el canino, igual como el canino superior, este corte es igual que el canino superior, ¿no? Aquí tienen el reborde cuspidio, el lado distal es redondeado, tienen este reborde cuspidio, y aquí tienen esta línea que realiza el corte, ¿sí? Entonces, miren acá, el reborde cuspidio, un plano, y acá tiene el otro plano. No es solamente un plano recto hasta el área de contacto, sino tiene 2 cortes, al igual que el canino superior. ¿Por qué? Porque aquí lo que nosotros tenemos que darle es naturalidad y movimiento a las piezas. Entonces, estos cortes les va a dar bastante naturalidad y movimiento a sus trabajos, porque se va a ver algo natural, no se ve algo tan recto como se ven generalmente los inferiores, ¿no? Ahora vamos aquí a hablar un poquito sobre los inferiores, seguimos, pero ¿qué es lo que se hace a nivel del borde incisal? De una vez que hemos hecho los cortes, aquí ya lo tenemos el diente terminado, se hace lo que es una pequeña faceta de desgaste por la cara vestibular, porque los inferiores presentan su faceta de desgaste en la cara vestibular. ¿Qué quiere decir? Porque por ahí van a deslizarse las caras palatinas de los superiores. Entonces, el desgaste o esa faceta, ese desgaste, es a nivel del borde incisal por vestibular aquí. Entonces, ustedes terminan de hacer su encerado, ¿no? O su cerámica, y de ahí pasan una fresa, un bisturí, dependiendo del material estético que estén utilizando, y marcan la faceta de desgaste, el cual va a aplanar y alisar esa superficie. Como es una faceta de desgaste, esta superficie queda sin periquematos, no queda con textura, porque es una superficie lisa, ¿sí? Igual en el canino, ¿no? En el canino esta faceta de desgaste se forma como un rombo, ¿sí? Al realizar los movimientos. Eso es importante y le van a dar mucho más estética. Como ustedes ya saben, bueno, en los inferiores sus caras linguales son ligeramente lisas, no tienen movimiento, no tienen crestas elevadas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el músculo de la lengua, ¿sí? Y ustedes si pasan su lengua por las caras inferiores o superiores no se sienten, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los dientes, ¿sí? Y las edades. Aquí básicamente ya no hablo básicamente de todo lo que es la estructura, porque ya hemos estado hablando. Lo que sí tenemos que tener en cuenta aquí es esto. ¿Ven este triángulo amarillo? Este triángulo amarillo, ¿sí? Son las troneras interdentales. Acuérdense, cuando un diente es joven, estas troneras son amplias, ¿no? Va pasando el tiempo y estas troneras, como los bordes incisales se van desgastando, estas troneras se vuelven ligeramente más pequeñas. Y cuando una persona ya es anciana, estas troneras se vuelven más ausentes y mucho más pequeñitas. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando nosotros hacemos un encerado o un sector anterior, muchas veces nos olvidamos de abrir estas troneras a nivel del borde incisal. Si nosotros no abrimos las troneras a nivel del borde incisal, vamos a ver que esta persona, a pesar que tenga
o hayamos realizado dientes largos, ¿sí? Y estéticos, va a aparecer cuando sonríe como una sola línea, porque no tiene individualización a nivel del borde incisal. Y para esto existe una regla. Esta regla es la regla de la V invertida, o también se denomina espacio negativo negro, ¿sí? O negro. Vamos a ver aquí. Fíjense aquí. Entre los centrales, a pesar que son lo que yo les mencioné al inicio, que son dientes que tienen ángulos de 90 grados, pero como les había mencionado, estos ángulos no quieren decir que estén completamente agudos y juntos. Aquí debemos realizar este pequeño corte en diagonal que les había dicho en el central, en el ángulo mesial, y se forma una V estrecha. Entre el central y el lateral se forma una V asimétrica, porque recuerden que el ángulo distal del central es redondeado y el ángulo mesial del lateral también es redondeado. Y entre el lateral y el canino se forma una V ancha. Esta simetría de aquí es muy importante para que ustedes les den a esa sonrisa que ustedes están rehabilitando un aspecto joven, de un diente joven. Porque ¿qué pasa si es que ustedes hacen su encerado y no abrimos estas troneras? Entonces ese espacio, ese triangulito se va a ver más pequeñito y va a parecer una persona de mayor edad. O sea, va a parecer como si fuera la sonrisa de una persona más adulta, ¿no? Y aquí tenemos justamente todo esto enmarca lo que es una proporción y una simetría. Nosotros sabemos que tenemos una simetría gingival, ¿sí? Que es esta, ¿no? Que es la parte más alta del diente, el semigingival. Sabemos que tenemos una proporción, ¿sí? Pero no simplemente basta esta proporción, sino que también hay que tener en cuenta la simetría a nivel del borde incisal, que es lo que justamente yo ahora les estoy mencionando. Entonces, entre las papilas interdentales y la simetría del borde incisal, hay un 40% de dientes, o sea, que contactan, ¿sí? Entre el central y el lateral hay un 30%, y entre el lateral y el canino es un 20%. ¿Por qué? Porque tenemos aquí las troneras interdentales, que muchas veces no tenemos en cuenta mucho esto, pero es muy importante para lograr una sonrisa más joven, más armónica a la persona que le estamos realizando el trabajo, ¿sí? Entonces, esta parte es muy importante justamente para el sector anterior. Bueno, ahora les voy a mencionar rápidamente sobre la técnica que utilizo para hacer el sector anterior, que es la técnica del esqueleto. Es una técnica por aposición que se realiza armando el esqueleto del diente, y ya de ahí comenzamos a hacer las texturas, ¿sí? Este es un modelo. Primero lo que hago es un modelo de yeso, entonces agrego una capa delgada de cera, ¿sí? Y levanto o elevo un primer pitombo. El pitombo es una elevación que se hace desde cervical hasta incisal, ¿sí? Luego hago el pitombo a nivel del lado distal, como está acá en la foto de acá abajo, el pitombo distal. Ahora, ¿qué necesito para hacer esto? Necesito un compás y una regla, ¿sí? Para medir el ancho del diente. Entonces, lo primero que voy a hacer es medir el ancho del diente con el compás. Pongo la punta en un lado del modelo y mido el ancho. Si mi ancho mide 7.5, perdón, 8.5, 9, que puede medir el ancho mesiodistal de un central, entonces el otro pitombo lo coloco ahí, ¿no? Coloco aquí. ¿Sí? Ese es el primer pitombo, y determino el largo por el largo del costado del diente, ¿no? Del diente adyacente. Aquí lo mismo hago con el lateral, ¿sí? Aquí, guiándonos de las áreas de contacto, y lo mismo aquí abajo lo hago con el canino. Entonces, ustedes miden el lado del ancho del lado opuesto y miden el lado del ancho normal del diente de mesial a distal del que están haciendo. Entonces, y comienzan a armar los pitombos. Ahora elevo el pitombo medio. Si bien es cierto, este es un modelo, generalmente cuando se arma el pitombo medio, o sea, esta elevación media, les está determinando el largo total del diente, ¿sí? Este largo total se determina a través de un movimiento de protusiva, ¿sí? De los centrales, sobre todo del incisivo central, y del canino con un movimiento de lateralidad que contacte con el inferior, ¿no? Con el canino inferior. Luego se cierra el borde incisal de las tres piezas, central, lateral y canino, y les va a quedar así.
Entonces, ustedes ahí han armado el esqueleto del diente. Ustedes ahí ya tienen el ancho del diente, o sea, ya tienen la proporción de cada pieza, tienen el largo del diente con la función que va a cumplir, o sea, ya lo tienen. Y de ahí la técnica nos indica que complementemos la altura de contorno del diente. En este caso, como son anteriores, es a nivel del tercio cervical, ¿sí? Luego se pasa hacia la cara palatina y se eleva en la cara palatina, en los incisivos central y lateral, solamente los pitombos de los costados, que después va a venir a ser sus crestas marginales, ¿no? Mesial y distal, y en el canino sí tienen que hacerlo los 3 pitombos porque el canino tiene una cresta media. Luego hacemos lo que es la altura de contorno, que es el tercio cervical, que después viene a ser el cíngulo. De ahí se rellena por la cara vestibular, rellenamos hasta la misma altura del pitombo, y por la cara palatina se rellena, pero antes de llegar a la cresta, para que nos quede ya de una vez ligeramente cóncava la cara palatina, porque ahí vamos a hacer después lo que es la fosa. Ahora marcamos las aristas, lo que justo les había hablado, y aquí vemos que en el modelo tiene unas aristas más rectas y en el encerado tiene unas aristas más anchas. Es aquí donde vamos a comenzar también a desgastar las aristas en la parte de cera para que sean semejantes o similares a las aristas que tenemos aquí. Porque hasta ahí se hizo el encerado, pero el encerado no se tocó, no se desgastó nada. Recién ahora voy a comenzar a desgastar. Ahora con el ecrón comienzo a desgastar la parte de las aristas, ¿no? De cada pieza, tratando de copiar el ancho y la apariencia de las aristas del lado opuesto. Y bueno, y aquí hago lo que es ya las marcas para hacer las texturas más grandes, comienzo a marcar las macro texturas, ¿sí? Copio de un lado para otro, y en este caso ya hago lo que es el desgaste, ¿no? Con una cuchara de lecrón. En el caso que quieran hacer cerámica y marcar esas texturas que son las depresiones, yo les recomiendo con una fresa redonda. ¿Sí? Las fresas redondas medianas, pequeñas y grandes, para poder la depresión les quede cóncava, o sea, la misma forma, ¿no? Cóncava, así. Si lo hacen con una fresa o con un instrumento que sea de filo de cuchillo agudo, como la cuchilla de lecrón, ¿no? A veces uno quiere hacerlo con la cuchilla, les va a quedar la depresión en filo de cuchillo, así como una V. Y visualmente se va a notar como una línea, como la segunda casi o tercera diapositiva que les mostré, ¿no? Ahora, esta técnica también se puede utilizar para esta técnica que ustedes están viendo aquí, que es la técnica por capas. ¿Sí? Porque es la técnica del esqueleto, pero se modifica para hacerla por capas. Cuando ustedes van a hacer una técnica del esqueleto por capas, es ya con colores naturales, como para hacer y aprender a estratificar por capas también para una cerámica, para una resina, ¿no? Entonces, se coloca primero la dentina, se pone los ángulos blue, se hacen mamelones, ¿no? Partes internas. Luego, aquí vamos a ver una estratificación que le hice a este diente, el tipo de estratificación que le hice de cervical le saturé un poco más, hice una descalcificación blanca, coloqué blue en los ángulos, como una cerámica o como una resina para poder estratificar. Y en la cara palatina, le coloqué en las crestas marginales lo que es marfil con un color opal, un borde incisal por atrás traslúcido, ¿no? Alguna saturación. Entonces, ¿para qué nos sirve? Ahora les pongo de los inferiores. ¿Para qué nos sirve aprender a estratificar en cera? Nos sirve para saber también dónde colocar los colores cuando después vamos a hacer una cerámica, para poder comprender, ¿no? Los superiores no se estratifican igual que los inferiores, independientemente del color que tengan que hacer, no sea un color claro, un color oscuro. ¿Por qué? Porque en los superiores, en los incisivos superiores, ustedes generalmente colocan translúcidos, blue, hasta transparentes pueden colocar en los bordes incisales un poco para dar alguna caracterización. Pero en los inferiores, ustedes colocan colores más opales, o sea, no puedo colocar en un inferior, es muy difícil encontrar un inferior que tenga un borde incisal con un ángulo blue marcado o con un traslúcido muy marcado.
Generalmente los inferiores, al igual que los posteriores, que acá les voy a poner una posterior, estos son los inferiores vistos por un incisal, generalmente tienen la presencia de bordes incisales más opales, entonces no necesitan ser caracterizados igual que un superior. Entonces, con esta técnica de estratificado, se va aprendiendo este tipo de caracterización con los cromas, con los colores, para que después ustedes puedan traspasarlo a un material estético. Bueno, la técnica de encerado que utilicé, como yo les mencioné, bueno, este es un posterior, es justamente esta que es la técnica, ¿sí? Pero es con la técnica certificada por cerillos, ¿no? Que ustedes agarran un diente natural y tratan de copiar con ceras igual la superficie y todo de un diente. Entonces, esta técnica, por eso les recomiendo mucho que aprendan primero con la técnica de un solo color y después aprendan con la técnica de estratificada por capas para que puedan ir aprendiendo a caracterizar y después ya pasen a hacerlo con algún material estético, ¿no? Igual, para que mejoren la parte morfológica, es muy importante aprender a hacer técnicas de encerado. Yo les recomiendo mucho para anteriores la técnica del esqueleto, que es una técnica la más usada y es mucho más precisa, ¿no? Para que ustedes puedan hacer y no estén aumentando ser y desgastando, ¿no? Bueno, gracias. Hasta aquí espero haberles podido cambiar un poco el chip de la parte anatómica y morfológica de las piezas dentales. Espero que les haya gustado la charla. A ver si por ahí tienen alguna pregunta o algo para yo poder resolverles. Normal, no tengo ningún problema para que ustedes me puedan comentar. No sé si por ahí tienen alguna pregunta. A ver, voy a poner aquí. A ver. Hola, ¿por ahí se ve? ¿Me escuchan? Sí, se te ve bien, si te escucho también. Sí. Si alguien tuviera por ahí alguna pregunta. Ah, bueno, acá me dicen qué ceras utilizo. Bueno, yo les recomiendo en ceras, les recomiendo cualquier cera dental, pero tiene que ser una cera oclusal para que ustedes puedan realizar sus encerados. Porque las ceras oclusales son ceras que tienen rigidez. O sea, yo les puedo decir, a ver, les recomiendo, puede ser Renfer, creo que también en Argentina hay mucho, lo que es Renfer, Yeti también, les recomiendo mucho este tipo de ceras para que ustedes puedan realizar. Sí les recomiendo que tienen que ser colores más opacos, no muy translúcidos, ni pueden ser en gris, en verde menta, ¿no? O en colores, hay un color un poco mostaza, que les ayuda a visualizar las texturas, ¿no? Y bueno, y en kit estratificada, porque ustedes han visto aquí la técnica por estratificada, creo que está el kit de Yeti, el kit de Renfer, también pueden practicar con ceras de color marfil de diferentes colores, pueden practicar también con eso. Entonces, por ahí las van tintando de repente con una cera un poco más oscura, ¿no? Una amarilla, o de repente alguna naranjita, para que ustedes puedan ir combinando y sacando los colores, ¿no? Si es que no pueden conseguir el kit de ceras, ¿no? Articulador, bueno, yo recomiendo, si son trabajos extensos, tienen que ser con articulador semiajustable, ¿no? El Natus, el BioArt, ¿no? Esos tipos de articuladores que les ayudan a realizar los movimientos mandibulares, ¿no? Es recomendado todo trabajo, toda forma que hemos, o toda parte de lo que es anatomía, tiene que ir acompañado con la parte de oclusión, ¿no? De movimientos mandibulares, para que el trabajo final tenga un buen resultado, ¿no? Dentro de boca de la persona, ¿no? Recordemos que todo esto tiene que tener función. Espátulas eléctricas. Bueno, espátulas eléctricas hay diferentes marcas. Están, bueno, acá se usan mucho las de Renfer. También están las espátulas que son un poco más económicas, creo que son las chinas, ¿no? Hay diferentes marcas, pero bueno, las Renfer son las más conocidas, ¿no? De la marca. Voy a abrir acá.
Después sí les recomiendo que utilicen, perdón, me salí. Recomiendo que utilicen sí, si van a hacer una técnica de encerado, que tengan PKTs o cargadores de cera que sean delgados, para que les pueda ayudar a manipular la cera, ¿no? Si no, la gota va a caer. Mientras el encerador es más grande, la gota que ustedes agarran es mucho mayor, o sea, es más grande, ¿no? Bueno, ¿alguna otra preguntita si tienen por ahí? Me avisan. Ya está. Creo que no, no sé. Igual te aviso que te queda 1 minuto y moneditas tenemos. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué pasa, Pablo? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Rocío. Un gusto Hola. verte y escucharte. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Vos? Muy bien, Muy todo buena muy la bien. charla. Muy linda la Bueno, charla. Te felicito. gracias, gracias. Espero que les Esperemos haya verte gustado. pronto por acá. Esperemos el próximo año estar por ahí. Ojalá que nos veamos pronto. Sí, sí, esperemos Ahí que está encuentren ya la vacuna. La verdad que sí, esperemos. Que se vaya todo esto, por favor. La vacuna. Aquí me dice cómo... a ver, estoy leyendo acá algunas preguntas. Bueno, muchas gracias, espátula. Dice, en caso de desgastes oclusales patológicos, claro. Cuando hay desgastes oclusales, los patológicos son los normales, ¿no? Los que generalmente hay en toda oclusión. No recomiendo elevar la oclusión a lo máximo, ¿no? No, siempre